¿Alguna vez te has preguntado por qué Satanás tendría tanto interés en el cuerpo de Moisés? La historia detrás de esta disputa va mucho más allá de un simple conflicto. Es un misterio que envuelve batallas espirituales, intenciones ocultas y un mensaje que pocos conocen. La verdad es que muchas veces lo que creemos que es solo una narrativa antigua lleva lecciones profundas para los tiempos actuales. Te sorprenderás al descubrir qué estaba en juego en esta disputa celestial, y si te dijera que esta historia puede revelar mucho sobre cómo las fuerzas del mal actúan en nuestras vidas. ¿Estás preparado para entender lo que realmente está en juego? Prepárate, porque lo que vas a descubrir puede cambiar por completo tu visión sobre las batallas que enfrentas cada día. Justo después de la muerte de Moisés, algo extraordinario sucedió en los bastidores del mundo espiritual. Satanás y el arcángel Miguel se encontraron en una auténtica disputa por el cuerpo del profeta. Este enfrentamiento, descrito en el libro de Judas, versículo 9, revela una batalla invisible pero intensa, involucrando poderes más allá de nuestra comprensión. Imagina lo significativo que era el cuerpo de Moisés para que incluso Satanás quisiera reclamarlo. No se trataba de una disputa física, sino espiritual, donde el destino del cuerpo tenía un propósito mayor. Este escenario pone de manifiesto una realidad que muchos ignoran: las batallas espirituales que ocurren a nuestro alrededor. Así como Satanás deseaba algo que no le pertenecía, ¿cuántas veces en la vida has sentido que fuerzas negativas intentan apoderarse de algo tuyo? Esto ocurre en las pequeñas decisiones del día a día. A veces estás tratando de seguir el camino correcto, pero de repente algo o alguien aparece tratando de desviar tus planes. Esta disputa entre el bien y el mal es constante, al igual que lo fue entre Satanás y Miguel. En el caso de Moisés, el arcángel Miguel fue enviado para luchar por él, mostrando que, incluso después de la muerte, la importancia de una vida dedicada a Dios no pasa desapercibida. Y aquí viene el punto práctico: ¿cómo lidias con las adversidades que surgen de manera tan inesperada? Para cada batalla invisible que enfrentamos, existe una fuerza mayor luchando a nuestro lado. Esto significa que, en la práctica, la oración y la confianza en Dios son armas poderosas. Satanás puede intentarlo, pero, al igual que Miguel, Dios envía ayuda en el momento justo. El hecho de que Satanás estuviera involucrado en esta disputa también nos hace reflexionar sobre la importancia de entender las fuerzas que operan contra nosotros. Muchas veces podemos pensar que nuestros problemas son solo humanos, pero hay una batalla espiritual en curso, y saber que incluso el cuerpo de Moisés fue objeto de disputa nos hace darnos cuenta de que debemos estar siempre preparados. Al fin y al cabo, si Satanás estaba dispuesto a luchar por el cuerpo de un hombre santo, imagina cuánto intenta influir en nuestras vidas cotidianas. Esta historia nos recuerda que, así como Miguel resistió a Satanás, nosotros también podemos resistir las tentaciones e influencias malignas. Esto no es solo una lección antigua, sino una verdad aplicable en nuestro día a día. Cada vez que sientes esa tentación de hacer algo que sabes que no es correcto, recuerda esta disputa. Satanás siempre está al acecho, esperando una oportunidad para interferir, pero nos corresponde a nosotros elegir el lado de Dios. Y esa elección marca toda la diferencia en la forma en que enfrentamos nuestras luchas. Ahora, si esta disputa por el cuerpo de Moisés parecía compleja, imagina lo que estaba detrás del error que el propio Moisés cometió al desobedecer a Dios. Esta siguiente parte de la historia mostrará aún más cómo incluso los mayores líderes espirituales enfrentan sus desafíos. Moisés, a pesar de toda su sabiduría y cercanía con Dios, cometió un error que le costó la entrada a la tierra prometida. El relato es claro. En lugar de hablar con la roca como Dios le había ordenado,
Moisés la golpeó con su vara. A primera vista, esto puede parecer un error simple, casi insignificante, pero las consecuencias fueron profundas. Este único acto de desobediencia impidió a Moisés completar la misión de su vida, recordándonos que incluso los más justos pueden fallar. ¿Cuántas veces en nuestra jornada no cometemos errores similares, incluso sabiendo lo que es correcto? Este incidente nos hace pensar en la importancia de la obediencia en las pequeñas cosas. Moisés, que había visto tantos milagros, se dejó llevar por un momento de frustración. ¿Quién no se ha dejado llevar por el cansancio o el estrés? A veces, en los momentos de presión, tomamos decisiones apresuradas, ignorando las indicaciones que hemos recibido. El error de Moisés nos muestra que no basta con conocer la verdad, hay que seguirla con cuidado. ¿Cuántas veces sabemos lo que Dios quiere de nosotros, pero tomamos atajos, pensando que nuestro camino es más fácil? Si te detienes a reflexionar, la desobediencia de Moisés es un reflejo de cómo muchas veces lidiamos con las situaciones del día a día, en el trabajo, con la familia o incluso en momentos de ocio. Es fácil actuar por impulso y olvidar las instrucciones que sabemos que son correctas. Moisés tenía todas las razones para estar cansado y frustrado, pero eso no justifica su acción, y eso nos sirve de ejemplo, incluso cuando la vida se pone difícil. Debemos recordar mantener la fe y seguir el camino que sabemos que es el correcto. Muchas veces, nuestra mayor batalla no es con el mundo a nuestro alrededor, sino con nuestras propias emociones y reacciones. Moisés permitió que su ira lo llevara a actuar en contra de lo que Dios le pidió. Y esto es algo que podemos aplicar a nuestra vida hoy. ¿Cuántas veces, en momentos de ira o frustración, actuamos sin pensar? En el tráfico, en una discusión familiar, en el trabajo. Son situaciones en las que podemos actuar impulsivamente y luego arrepentirnos. El ejemplo de Moisés nos recuerda que, incluso bajo la presión diaria, es esencial buscar equilibrio y actuar con sabiduría. Lo que aprendemos de esto es simple. No importa cuán lejos hayas llegado o cuán justo seas. Todos estamos sujetos a fallas. Lo importante es reconocer esos momentos y buscar una conexión más profunda con Dios. El error de Moisés fue una lección para él y puede ser una para nosotros también. Cada vez que enfrentamos una situación desafiante, podemos recordar esta historia y actuar con más cautela y paciencia. Así, evitamos consecuencias mayores que podrían cambiar el rumbo de nuestra vida, pero incluso después de este error, la relación de Moisés con Dios no terminó. De hecho, lo que sucedió a continuación revela algo profundamente especial sobre la conexión entre el profeta y el Creador. El entierro de Moisés no fue un acto común, y lo que Dios hizo nos muestra cuánto valora a aquellos que son fieles a Él, incluso cuando fallan. Vamos a explorar esta parte más a fondo ahora. El entierro de Moisés fue un acto singular, lleno de significado. A diferencia de otros líderes, cuyo entierro era público y repleto de ceremonias, Dios personalmente se encargó de enterrar a Moisés en un lugar desconocido. Este gesto revela la profunda conexión que existía entre Moisés y el Creador. Al fin y al cabo, Dios no solo guió a Moisés durante su vida, sino que también cuidó de su destino tras la muerte. Es interesante pensar en cómo Dios demuestra su cuidado de una manera tan íntima. Pocos comprenden cuánto esta relación entre Dios y Moisés trascendió el tiempo y el espacio. Este entierro secreto nos hace reflexionar sobre cómo, muchas veces, los mayores actos de Dios en nuestras vidas ocurren lejos de los ojos del mundo. Mientras buscamos reconocimiento y aplausos, Dios trabaja en silencio, en las áreas más escondidas de nuestra existencia. El entierro de Moisés nos enseña que, incluso en las cosas más simples y aparentemente comunes,
hay una profundidad espiritual que va más allá de nuestra comprensión, y esto también puede aplicarse a nuestras vidas cotidianas. Ese momento de oración en silencio, lejos de las miradas curiosas, puede ser el encuentro más poderoso que tendremos con lo divino. Este acto de Dios también puede verse como un mensaje claro. La muerte de Moisés no fue el fin, sino una transición hacia algo mayor. A veces enfrentamos la muerte con temor e incertidumbre, pero el ejemplo de Moisés muestra que el Creador tiene un plan mucho mayor para cada uno de nosotros. Al reflexionar sobre este entierro divino, podemos darnos cuenta de que el cuidado de Dios no se limita a nuestra jornada terrenal. Él está involucrado en cada detalle, desde el momento en que nacemos hasta nuestro último suspiro. Esto nos da la seguridad de que siempre estamos en sus manos. Piensa en cómo este concepto puede reflejarse en tu propia vida. Cuando pasamos por momentos de dolor o pérdida, es fácil sentirnos abandonados, pero la historia de Moisés nos recuerda que Dios nunca nos abandona, ni siquiera en la muerte. Esto debería ser un consuelo para aquellos que, en momentos difíciles, dudan del cuidado divino. La cuestión es, ¿cómo estamos cultivando esa relación íntima con Dios mientras estamos vivos? Moisés tuvo una vida entera de fidelidad, lo que resultó en un trato especial por parte de Dios hasta el final. Y la pregunta que queda es, ¿qué podemos aprender de esta actitud de Dios hacia Moisés? Quizás la lección más valiosa sea que Dios valora la intimidad con Él por encima de todo. No se trata de grandes gestos o hechos monumentales a los ojos de los demás, sino de la conexión genuina que cultivamos en nuestro caminar con el Creador. Cada pequeño acto de fe, cada momento de oración sincera, es visto y valorado por Dios. Y aunque el mundo no lo sepa o lo vea, Él lo sabe y actúa conforme a su plan, que va mucho más allá de nuestra comprensión inmediata. Pero si el destino final del cuerpo de Moisés fue tan significativo, ¿por qué Satanás estaría tan interesado en él? ¿Qué podría haber en el cuerpo de un profeta que hiciera que Satanás librara una batalla por él? El motivo detrás de este interés es más profundo de lo que parece y revela mucho sobre la estrategia de Satanás a lo largo de la historia. Vamos a entender más sobre esto a continuación. El interés de Satanás por el cuerpo de Moisés es un misterio que nos hace reflexionar sobre sus verdaderas intenciones. Al fin y al cabo, ¿por qué el cuerpo de un profeta tendría tanta importancia para él? Una de las teorías más intrigantes es que Satanás podría querer transformar el cuerpo de Moisés en un objeto de idolatría. Sabemos que el pueblo de Israel ya había mostrado inclinación a adorar ídolos en diversas ocasiones, y Satanás, siempre astuto, podría ver en este cuerpo una oportunidad de desviar la adoración que debería estar dedicada a Dios. Si el pueblo comenzaba a venerar a Moisés en lugar de seguir a Dios, Satanás lograría su objetivo. Además, Satanás podría tener otras intenciones menos obvias. Imagina si usara el cuerpo de Moisés para impedir su resurrección. Esto traería una profunda implicación espiritual, ya que Moisés era uno de los grandes líderes del pueblo de Dios. Al interrumpir el plan divino de resurrección, Satanás intentaría frustrar los designios de Dios y demostrar que podía interferir incluso en el destino de los grandes profetas. Por supuesto, todo esto solo refuerza la naturaleza manipuladora de Satanás, que siempre busca minar la obra de Dios en cualquier oportunidad. Otro punto a considerar es que Satanás, el acusador, como es frecuentemente llamado, podría usar el cuerpo de Moisés para acusarlo de sus pecados pasados. Moisés, como cualquier otro ser humano, no era perfecto. Había fallado al desobedecer a Dios, y eso podría ser una oportunidad para que Satanás sacara a la luz esas fallas y las usara como justificación para reclamar el cuerpo.
La historia nos muestra que Satanás constantemente intenta recordarnos nuestros errores usándolos en nuestra contra. Y es precisamente por eso que necesitamos entender cómo resistir esas acusaciones y apoyarnos en la gracia y misericordia de Dios. Pero ¿por qué Satanás insistiría tanto en exponer los fallos de Moisés? Probablemente porque sabía de la importancia del legado de Moisés. Al desacreditarlo, podría intentar debilitar la fe del pueblo, sugiriendo que incluso los mayores líderes de Dios estaban sujetos a la corrupción. Esto nos recuerda que Satanás, además de ser un acusador, es también un gran estratega. No actúa por casualidad. Sus intenciones siempre están calculadas y tienen el objetivo de destruir la fe de las personas, ya sea a través de acusaciones o manipulaciones. Esta situación nos enseña mucho sobre cómo debemos lidiar con las tentaciones y las estrategias de Satanás, así como él intentó usar el cuerpo de Moisés para sus propios fines. También intenta usar nuestras debilidades y errores para derribarnos. Pero la clave está en recordar que, al igual que el arcángel Miguel resistió a Satanás, nosotros también podemos resistir. Es importante recordar que nuestra fuerza no viene de nosotros mismos, sino del poder de Dios, la oración. El estudio de la palabra y la confianza en la misericordia divina son nuestras mayores armas para enfrentar las acusaciones del enemigo. Y, al reflexionar sobre esta batalla espiritual, debemos preguntarnos, ¿cuáles son las áreas de nuestra vida donde Satanás está tratando de desviarnos? Puede que no esté disputando literalmente nuestro cuerpo, pero ciertamente está tratando de ganar terreno en nuestras mentes y corazones. Y es en ese momento cuando necesitamos aferrarnos a Dios. Ahora bien, si la historia de Moisés nos trae tantas lecciones, ¿qué será lo que tiene que decirnos sobre la verdadera adoración y cómo debemos resistir las tentaciones de Satanás? Vamos a explorar este mensaje más a fondo en el próximo tema. La historia de la disputa por el cuerpo de Moisés nos trae un mensaje claro y poderoso sobre la verdadera adoración y cómo debemos resistir las tentaciones de Satanás. El enfoque aquí no es solo la disputa en sí, sino lo que representa para todos nosotros. La necesidad de mantener nuestra adoración pura y dirigida exclusivamente a Dios. Satanás, a lo largo de la historia, siempre ha tratado de desviar el foco de la adoración hacia cualquier otra cosa, ya sea objetos, personas o deseos terrenales. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre lo que estamos poniendo en el centro de nuestra devoción. Adorar a Dios de manera verdadera exige que estemos atentos a los ataques sutiles de Satanás. No aparece de forma obvia, muchas veces sus tácticas están disfrazadas, como intentar transformar algo o a alguien en un ídolo sin que nos demos cuenta. ¿Y qué sería un ídolo hoy en día? Puede ser cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestros corazones. El éxito, el dinero, incluso las redes sociales, así como el cuerpo de Moisés podría haberse convertido en objeto de idolatría. Las cosas en nuestra vida también pueden tomar un lugar que debería ser exclusivo de Dios. ¿Y cómo resistimos las tentaciones de Satanás en ese sentido? La respuesta está en entender que nuestra adoración debe basarse en la sabiduría y el poder de Dios. Esto implica más que solo asistir a una iglesia o hacer oraciones. Se trata de una entrega total, una confianza inquebrantable de que Dios es suficiente en todas las áreas de nuestra vida. Prácticamente hablando, esto puede significar reservar tiempo todos los días para leer la Biblia, reflexionar sobre sus palabras y orar. Incluso cuando las distracciones son muchas, esta práctica diaria nos fortalece para resistir los intentos de Satanás de desviarnos. Otro punto importante es que, al reconocer la importancia de la adoración verdadera,
Estamos protegiendo nuestra mente y corazón de las influencias malignas. Satanás no se rinde fácilmente. Seguirá intentando, como lo hizo en la disputa por el cuerpo de Moisés, pero la clave para ganar esta batalla espiritual es nuestra persistencia. No se trata de una lucha física, sino de una batalla que ocurre en nuestra mente y espíritu, y cada vez que resistimos una tentación, estamos fortaleciendo nuestra fe y confianza en Dios. La resistencia, al igual que la fe, crece con el tiempo y con la práctica. Finalmente, esta historia nos recuerda que, incluso cuando enfrentamos batallas espirituales difíciles, como Moisés enfrentó, nunca estamos solos. Dios siempre envía ayuda, ya sea a través de ángeles o de otros medios espirituales. El arcángel Miguel, en la disputa por el cuerpo de Moisés, es un recordatorio de que el cielo siempre está listo para luchar a favor de aquellos que son fieles a Dios. Y este es un mensaje de ánimo para todos nosotros, incluso cuando parece que estamos siendo atacados desde todos los frentes. Podemos confiar en que Dios está en control, ahora que entendemos el poder de la verdadera adoración y la importancia de resistir las tentaciones de Satanás. Podemos explorar aún más la profundidad de esta historia y ver cómo se conecta con otros aspectos importantes de nuestra fe. Cada parte de la vida de Moisés nos enseña algo valioso. Y esta historia no es la excepción. El mensaje más grande que la historia de la disputa por el cuerpo de Moisés nos ofrece va más allá del contexto inmediato de esa batalla celestial. Nos muestra algo profundo sobre el equilibrio entre el poder de Dios y los intentos incesantes de Satanás de alejarnos de la verdadera adoración. Esta historia no es solo sobre Moisés, sino sobre todos nosotros que, de alguna manera, enfrentamos desafíos espirituales diarios. Nos recuerda que, por mucho que Satanás lo intente, el poder de Dios es siempre superior, y es Él quien tiene la última palabra sobre nuestras vidas y nuestro destino. Lo que queda claro aquí es que la verdadera adoración no se trata de rituales vacíos o gestos externos. Se trata de una relación profunda y sincera con Dios, en la que confiamos plenamente en su poder y sabiduría, incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Satanás siempre intentará usar distracciones y obstáculos para desviarnos de ese camino, pero es nuestra fe y nuestro compromiso con Dios lo que nos mantiene firmes. Es importante reflexionar sobre lo que realmente estamos adorando en nuestra vida, Dios o las distracciones que el mundo nos ofrece, y la mejor manera de resistir esas tentaciones es confiar plenamente en la sabiduría de Dios. Muchas veces queremos resolver las cosas con nuestras propias fuerzas, pero esta historia nos enseña que la batalla espiritual se gana a través de la dependencia total de Dios. En la práctica, esto significa que debemos aprender a entregar nuestras luchas a Él, en lugar de intentar controlarlas nosotros mismos. Un ejemplo de esto es cuando enfrentamos desafíos que parecen más grandes de lo que podemos manejar. En esos momentos es crucial volvernos a Dios en oración, pidiendo orientación y fortaleza para superar las tentaciones que nos rodean. La historia también nos enseña algo fundamental. Satanás solo tiene poder sobre nosotros si se lo permitimos. Intentó tomar el cuerpo de Moisés, pero fue impedido por el poder de Dios a través del arcángel Miguel. De la misma manera, en nuestras vidas, Satanás solo puede afectarnos si bajamos la guardia y le permitimos entrar. Por eso necesitamos estar siempre vigilantes, fortaleciendo nuestra fe y manteniendo nuestro enfoque en Dios. Una manera práctica de hacer esto es cultivar una rutina de oración y lectura de la Biblia, que nos ayuda a recordar diariamente dónde está nuestra verdadera adoración. Esta batalla espiritual por el cuerpo de Moisés es un recordatorio constante de que nuestras luchas diarias también tienen un propósito mayor.
Cada tentación, cada desafío que enfrentamos puede acercarnos más a Dios si sabemos cómo responder de la manera correcta. La verdadera adoración nos protege, fortalece nuestra fe y nos ayuda a resistir las trampas del enemigo. Y esto no es algo que hacemos solos. Dios está con nosotros en cada paso. Al igual que estuvo con Moisés durante toda su vida, incluso después de su muerte, ahora que hemos llegado al final de esta reflexión sobre la disputa espiritual por el cuerpo de Moisés, queda una pregunta mayor. ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestro día a día? Al fin y al cabo, esta historia no es solo sobre el pasado, sino sobre las batallas que enfrentamos todos los días en nuestras propias vidas. Ahora que conoces esta poderosa historia, es hora de reflexionar. ¿Cómo has estado enfrentando tus propias batallas espirituales? ¿Está Satanás tratando de desviar tu adoración hacia cosas que no son de Dios? Piensa en las pequeñas tentaciones diarias, en los desafíos que surgen de la nada y parecen querer sacarte del camino. ¿Qué harás con este nuevo entendimiento? ¿Seguirás dejando que estas fuerzas actúen sin resistencia o te aferrarás a la verdadera adoración y buscarás fuerzas en Dios? Deja tus dudas en los comentarios. Vamos a debatir sobre ello. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así no te perderás ningún contenido que puede transformar tu vida y prepararte para las batallas que aún están por venir. La elección es tuya.